Capítulo 626. El arca profunda primordial revivida. El sello primordial de la vida y la muerte. ¿Tesoro celestial profundo? Yunche inmediatamente se quedó aturdido. Entre los 7 gran tesoros celestiales profundos, el sello primordial de la vida y la muerte ocupa el segundo lugar solo por debajo de la espada ancestral que castiga el cielo y la rueda de las miríadas de tribulaciones del niño malvado. Se dice que nació en el centro del universo primordial, y su energía también está conectada con la del universo primordial. Mientras el universo primordial no muera, nunca será destruido. Yasmín dijo en un tono pausado. Cuando mencionaste el poder de la eternidad, ¿qué querías decir con eso? Si lo llevas puesto, tu vida nunca declinará. En otras palabras, la persona que lo posea tendrá vida eterna. Yunche quedó completamente aturdido y, por un momento, sintió que estaba escuchando un cuento de hadas que no existía. Vida eterna, ¿así que nunca moriría? ¿Cómo es posible? Estás pensando demasiado. Yasmín emitió un leve sonido de desprecio. La vida eterna no significa que la persona se convierta en inmortal e invencible. Con el sello primordial de vida y muerte en tu poder, aunque signifique que nunca morirás de viejo, todavía puedes ser asesinado por una fuerza externa. Pero si una persona tuviera un poder sin rival y ninguna otra criatura viva o fuerza natural pudiera mandarlo al más allá. Si esa persona obtuviera el sello primordial de vida y muerte, entonces sí que tendría un cuerpo indestructible e inmortal. Si uno puede obtener el sello primordial de vida y muerte y la pequeña emperatriz demonio lo lleva puesto, entonces, mientras no la mate una fuerza externa, podrá vivir el tiempo que desee. No solo no morirá, sino que tampoco envejecerá jamás. El sello primordial de vida y muerte es el único artefacto que otorga vida eterna en todo el universo primordial. En el pasado antiguo, incluso los verdaderos dioses enloquecían por él, porque incluso si un verdadero dios tenía una longevidad extrema, esta no era ilimitada. Y cuanto más poderoso se volvía un dios, más locamente anhelaba ese objeto. La vida eterna, esa es una tentación que ningún ser vivo puede resistir. Y es por eso que se clasifican en el tercer lugar entre los 7 grandes tesoros celestes profundos. Yunche escuchó en silencio y, después, no habló por mucho tiempo. Los tesoros celestes profundos, cada uno de ellos, poseían habilidades que desafían a la naturaleza. La perla veneno del cielo tenía habilidades sobrehumanas en cuanto a veneno, refinado y purificación. El espejo de Samsara poseía la habilidad de la reencarnación. Pero el gran tesoro celeste profundo del que hablaba Yasmín tenía la increíble capacidad de la eternidad. Es decir, el poder de la vida eterna. Una vida eterna, una vida sin fin. Solo que este artefacto sonaba demasiado fantástico. Era tan fantástico que Yunche casi no podía imaginar su existencia. Entonces, este sello primordial de vida y muerte, ¿sabes dónde está? Preguntó Yunche en un susurro. ¿Lo crees? 4 palabras cortas de Yasmín expresaban su desprecio por la estúpida pregunta de Yunche. No me importa decírtelo. De los 7 grandes tesoros celestes profundos, la perla del cielo eterno, que ocupa el 4.º lugar, la perla veneno del cielo, que está en 5.º lugar, las agujas del mundo en 6.º lugar y el espejo de Samsara en 7.º lugar. Todos estos artefactos han aparecido en la historia innumerables veces y han provocado la misma cantidad de conflictos a medida que la gente luchaba por ellos. Y entre ellos, la perla del cielo eterno fue adquirida hace mucho tiempo por alguien y se convirtió en el tesoro exclusivo de un poderoso reino estelar. Pero, los 3 tesoros más valiosos, la espada ancestral castigadora del cielo, la rueda del infante malvado de los 1000 tribulaciones y el sello primordial de vida y muerte, después de la caída de los dioses divinos, se han desvanecido completamente sin dejar rastro y no han vuelto a aparecer desde entonces. Aunque innumerables personas los han buscado sin escatimar gastos, al final no pudieron encontrar ni una sola pista sobre ellos. Además, dado el poder de eternidad
del sello primordial de vida y muerte, incluso si se encontrara, la persona que lo hubiera encontrado nunca lo revelaría. Porque si lo hiciera, habría una cantidad interminable de individuos sin par que tratarían de robárselo. Además, no es necesario activarlo, solo hay que llevarlo puesto, por lo que es extremadamente fácil ocultar su existencia. Así que, es posible que ya haya sido encontrado, pero uno no puede estar seguro. ¿Por qué? ¿Quieres tratar de encontrarlo? Dijo Yasmín con sorna. El ceño de Yunche se frunció, apretó los puños y apretó los dientes con rabia. Simplemente no creo que, además de esto, no haya otra manera. Tengo el arte médico que me transmitió mi maestro, tengo el poder del dios de la ira, la sangre del dios dragón y la perla veneno del cielo. Simplemente no creo que no pueda salvar a la pequeña emperatriz demonio. Mientras hablaba, Yunche alzó su mano izquierda y la imagen de la perla veneno del cielo apareció inmediatamente en su palma. Extendió su mano para limpiar la perla veneno del cielo y, de repente, su expresión se volvió en blanca. Inmediatamente después, cambió drásticamente mientras saltaba hacia arriba. Mi jade de los 9 soles, ¿dónde diablos está mi jade de los 9 soles? ¿Cómo es que mi jade de los 9 soles desapareció de repente? Las cosas que se ponían en la perla veneno del cielo no debían desaparecer bajo ninguna circunstancia. Pero el jade de los 9 soles que le había dado el espíritu divino Cuervo Dorado había desaparecido realmente. Tonto, ¿acaso te estás dando cuenta ahora? ¿Has olvidado cómo desaparecieron tus cristales de veneno púrpura y tu médula ósea de cristal púrpura en un principio? Dijo Yasmín con tono molesto. Los ojos de Yunche se abrieron de par en par y su rostro se puso verde. Su mente dio vueltas y rugió. Unger, sal aquí ya mismo. Una luz roja parpadeó frente a Yunche y Honer flotó delicadamente frente a él. Pero tenía una apariencia somnolienta y semidormida, como si la hubieran despertado de un sueño. Con una voz que sonaba algo adormilada, Honer respondió. Maestro, ¿por qué gritaste de repente por mí? Me has despertado de mi sueño. Los ojos medio abiertos de Honer eran 4 partes de sueño, 3 partes de letargo y 3 partes de inocencia. Junto con su carita pequeña y adorable, todo eso hizo que la ira de Yunche se apagara de inmediato. Su boca temblaba mientras preguntaba con voz entrecortada. Tú, ¿te comiste la jade de los 9 soles? Oh. ¿Jade de los 9 soles? ¿Qué es eso? ¿Es agradable para comer? Las pupilas escarlata de Honer parpadearon. Era una roca de color dorado, más o menos así de grande. Yunche hizo una comparación mientras apretaba los dientes. Oh. Ah. Los ojos de Honer se iluminaron, de repente se emocionó y su somnolencia desapareció inmediatamente. Ah, así que eso era. Cuando el maestro la envió, me la comí de inmediato. Esa cosa era tan agradable para comer, estaba especialmente deliciosa, mucho más que esa falla del agricultor. Oh, no le he dado las gracias al maestro por darme algo tan bueno para comer, gracias, maestro. Jeje. Cuando acababa de llegar, es decir, hace 2 meses, el día en que el Cuervo Dorado le dio la jade de los 9 soles, se la había comido. Espera. ¿Por qué pensaste que era específicamente algo para que tú lo comieras? Ah. Gracias a tu hermana. ¿Tú, realmente te la comiste toda? Y durante el proceso de comértela, ¿te sentiste mal en algún lugar, o sentiste que algo andaba mal? La voz de Yunche temblaba aún más fuerte. La jade de los 9 soles. Un artefacto divino, que según las palabras de Yasmín, destruiría todo el reino demoníaco ilusionario si la energía dentro de ella se liberara. Cuando la había tenido en sus manos inicialmente, sus manos y su corazón habían temblado un poco. Pero Honer, en realidad se la comió, se la comió. ¿No bien? ¿Por qué iba a sentirme mal? Honer inclinó la cabeza, y su rostro se llenó de dudas, pero de repente abrió la boca y dijo. Ah, claro.
Cuando me comí esa cosa que se llama, esa cosa que se llama la jade de los 9 soles, mi cuerpo de repente se sintió muy bien, y después de eso, realmente quería dormir. Lo que es aún más extraño es que después de eso, durante mucho, mucho tiempo, no sentí hambre en absoluto. Maestro, maestro, esa deliciosa jade de los 9 soles, ¿todavía tienes más? Todavía quiero comerla. Solo la fuerza profunda de Yasmín era anormal. Pero esta Joner, todo en ella era anormal. Incluso su existencia era algo anormal. ¿Todavía quieres comer? Come a tu hermana. ¿Crees que la jade de los 9 soles es caramelo? HMPH, las espadas de alta calidad y la jade profunda son la comida de Joner. La primera se convierte en parte de su energía espiritual, y la segunda se convierte en parte de la energía profunda del arca profunda primordial. Tú mismo lanzaste la jade de los 9 soles a la perla del veneno celestial. No es diferente de llevársela a la boca tú mismo, así que ¿de quién es la culpa? Yunche se quedó sin palabras. ¿Por qué se le cruzaría por la cabeza la idea de que Joner se la comiera? Sin embargo, el mayor uso que la jade de los 9 soles tendría para ti ahora mismo sería para alimentar el arca profunda primordial. Así que se la debería haber dado a Joner para que se la comiera de todas formas, porque esta es la única forma en que el arca profunda primordial puede obtener energía profunda. Yasmín flotó a la existencia y se paró junto a Joner. Una de ellas estaba coronada con un hechizante cabello rojo sangre, mientras que la otra tenía un cabello vermellón ligero y flotante. Invoca el arca profunda primordial ahora. Con la energía profunda suministrada por la jade de los 9 soles, debería haber experimentado un cambio monumental. Yunche extendió su mano y siguiendo su invocación mental, el arca profunda primordial, que había sido arrojado dentro de la perla del veneno celestial durante mucho tiempo, apareció en la palma de su mano. Solo que ahora, su apariencia exterior ya no era el color rojo intenso inicial, sino el mismo vermellón del cabello y los ojos de Joner. Al mismo tiempo, el cuerpo del arca vibraba con un aura misteriosa y robusta. Esto es. Yunche se quedó atónito por un momento, pero después de eso, sintió una conexión espiritual incomparablemente clara con el arca profunda primordial. Intentó concentrarse mentalmente y controlar el arca con su mente. Inmediatamente, el arca profunda primordial se elevó en el aire e instantáneamente se trasladó a la ubicación que él había indicado mentalmente, haciéndose más grande rápidamente después. Y una vez que se había expandido al tamaño que él deseaba, se encogió con la misma rapidez y regresó a la palma de su mano. Yunche dio una orden mental de nuevo, y todo su cuerpo desapareció instantáneamente. Incluso Yasmín y Joner, que estaban delante de él, desaparecieron junto con él. Y solo el arca profunda primordial quedó allí flotando silenciosamente en su posición inicial. Siguiendo la orden mental de Yunche de entrar en el arca profunda primordial, el mundo que tenía delante cambió rápidamente y en un abrir y cerrar de ojos se encontró en medio de una gran sala de piedra. A su alrededor había paredes tan altas que no podía ver su cima y el cielo de arriba era tan alto que no podía ver su límite. Debajo de él había una alta plataforma de piedra circular. El final de la plataforma de piedra parecía que apenas cabría una persona. Sorprendentemente, esta era la imponente fortaleza antigua a la que había entrado cuando había entrado por primera vez en el arca profunda primordial, y debajo de sus pies estaba el lugar donde había rescatado a Joner. Yunche se quedó mirando el espacio en blanco durante un rato antes de dar cuidadosamente otra orden mental. Inmediatamente, el mundo exterior, que también eran los alrededores del arca profunda primordial, se proyectó en su cerebro con una claridad incomparable. Dio otra orden mental una vez más, y estas imágenes se transformaron inmediatamente en una imagen sustancial que se desplegó ante sus ojos. Este es realmente un artefacto divino que vino de la era antigua. Es realmente extraordinario. Yasmín apareció a su lado, observando sus alrededores, e incluso ella tenía un rostro de leve asombro.
Esto es simplemente demasiado maravilloso. Yunche contuvo el aliento. Esa conexión espiritual que apareció de repente y sus continuas pruebas que tuvieron éxito una tras otra. Podía controlar libremente el movimiento del arca profunda primordial, podía cambiar libremente su tamaño y podía entrar y salir libremente a voluntad usando sus pensamientos. Además, cuando estaba dentro del arca profunda primordial, podía inspeccionar claramente el mundo exterior en cualquier momento. No es que Yunche nunca hubiera visto un arca profunda, pero nunca había oído hablar de un arca profunda tan misteriosa y maravillosa como esta. Además, dentro de la conexión espiritual, claramente existía una opción de viaje dimensional. Es decir, que Yunche solo necesitaba dar la orden mental saltar 1500 kilómetros al este y el arca profunda primordial abriría instantáneamente el espacio y lo llevaría 1500 kilómetros al este. Solo necesitaba un instante. Y dentro de esta conexión espiritual, lo más claro de todo era que, solo tenía autoridad de control secundaria de este arca profunda primordial. Es decir, que en lo que respecta a este arca profunda primordial extremadamente misteriosa, que era casi comparable con los tesoros profundos celestiales, él no era el controlador principal. La autoridad de control principal estaba asombrosamente en manos de Honor. Eso significa que, si Yunche y Honor dieran simultáneamente órdenes al arca profunda primordial, Honor queriendo que vaya al este, mientras que Yunche queriendo que vaya al oeste, el arca profunda primordial ignoraría completamente las órdenes de Yunche y obedientemente se dirigiría al este. Otro ejemplo sería que si Honor estuviera enojada ese día y quisiera echar a Yunche del arca profunda primordial, Yunche no tendría más remedio que ser expulsado obedientemente. Y si Yunche quisiera echar a Honor del arca profunda primordial, eso simplemente no sería posible. La conclusión fue que, aunque el arca profunda primordial había sido revivida por la poderosa energía profunda de la Jade de los 9 soles, si Yunche quería usarla cómodamente, primero tenía que ganarse el favor de esta gran jefa Honor y servirla bien. Y si quería usar cómodamente la espada asesina del diablo que castiga al cielo, también tenía que ganarse el favor de esta gran jefa Honor y servirla bien. En resumen, de estas dos chicas que lo siguieron, Jasmine no solo era su maestra, sino que también llevaba la difícil tarea de ser su guía, mientras que Honor era una super gran jefa que no tenía que hacer nada y tenía que ser atendida de pies a cabeza. Capítulo 627. ¿Cómo se supone que viva la gente? Dado el poder de la Jade de los 9 soles, definitivamente puede permitir que el arca profunda primordial complete su salto dimensional desde el reino demonio ilusionario hasta el continente cielo profundo. En cuanto a cuántas veces se podría hacer esto, actualmente es imposible de calcular. Después de todo, el mundo interior del arca profunda primordial es más grande que el continente cielo profundo y el reino demonio ilusionario, por lo que los principios detrás de cómo funciona y la cantidad de energía profunda que necesita para completar un salto dimensional son difíciles de comprender incluso para mí, dijo Jasmine con voz monótona. Sin embargo, antes de volver, primero debes averiguar la ubicación relativa del continente cielo profundo al reino demonio ilusionario. Eso debería ser bastante simple. Dijo Yunche con confianza. Mis padres habían usado previamente una herramienta prohibida de nuestra familia Yun para viajar al continente cielo profundo, por lo que definitivamente conocen su ubicación relativa. Todo lo que tengo que hacer es pedirles que lo averigüen. Durante el tiempo que el arca profunda primordial estuvo en hibernación, solo podía sentir vagamente un rastro de la conexión espiritual que tenía con ella. Pero el arca profunda primordial actual había sido resucitada por la Jade de los 9 soles, por lo que la conexión espiritual se había vuelto clara y completa, y las habilidades que había surgido en su cerebro de una manera incomparablemente clara. Y cuando enfocaba su voluntad, este arca profunda, que causaría una gran conmoción cada vez que apareciera en el continente cielo profundo, sería suya para controlarla libremente. Era tan fácil como controlar su propio brazo.
Pero la condición para eso es que Honor no saliera a estropear las cosas. Durante todo el tiempo que había pasado en el reino demonio ilusionario, Yunche había estado profundamente preocupado por todo lo que estaba sucediendo en el continente cielo profundo. Y ahora que finalmente tenía un método para regresar, su deseo de regresar se había atenuado un poco. La esencia de sangre perdida de Jun Kingon solo podía ser repuesta por él y tomaría un periodo de al menos 3 meses, sin una sola interrupción. Solo por esta razón, no podía permitirse distraerse. Después de todo, no podía calcular cuántas veces el arca profunda primordial podía viajar entre el reino demonio ilusionario y el continente cielo profundo después de que le hubieran proporcionado la energía profunda de la jade de los 9 soles. Así que absolutamente no se atrevía a actuar impulsivamente durante este periodo de 3 meses, para no agotar imprudentemente la energía del arca profunda primordial usando continuamente sus habilidades que consumían una gran cantidad de energía. Retiró el arca profunda primordial y arrojó a Honor de nuevo a la perla venenosa del cielo. Después de eso, Yunche sacó la píldora del soberano. Dada la capacidad de refinación de la perla venenosa del cielo, solo necesitaba un instante para dividirla perfectamente en 2 píldoras, y no perdería ninguna efectividad en el proceso. Sin embargo, Yunche no la dividió inmediatamente por la mitad. En cambio, cerró su palma alrededor de ella y la rodeó con energía profunda, después de lo cual investigó minuciosamente la composición y la fuerza medicinal de la píldora. Después de un corto periodo de tiempo, abrió los ojos y una mirada de decepción realmente apareció en su rostro. Murmuró para sí mismo con voz baja. Pensar que en realidad era tan simple. Además, la pureza de esta píldora del soberano es tan pésima que ni siquiera puedo mirarla. Si el duque Baoin, que pasó toda su vida refinando píldoras del soberano, escuchara lo que dijo Yunche, definitivamente estaría tan enfurecido que se tambalearía entre la frontera de la vida y la muerte durante un buen rato, cortaría a Yunche en pedazos pequeños con un cuchillo de cocina / cuchilla si pudiera. Aunque los materiales necesarios para hacer la píldora del soberano eran preciosos y raros, no eran tan raros como para hacer tesoros incomparablemente preciosos. Si bien estos materiales eran tesoros valiosos que eran difíciles de comprar con dinero para el hombre común, para los poderes que estaban al nivel de una familia guardiana o un palacio ducal, se podría decir que eran una docena. Su fundación de más de 10.000 años no era solo para lucirse. Pero la razón por la que la píldora del soberano era tan valiosa, que incluso las familias guardianas y los palacios ducales la codiciaban, era porque su método de refinación era simplemente demasiado difícil. Refinar cada una de las píldoras consumía una cantidad inconmensurable de esfuerzo y tiempo. Además, el periodo de refinación de cada píldora del soberano podía durar hasta 50 años. No solo eso, sino que durante estos 50 años, uno tenía que controlar con cautela y cuidado el calor, la cantidad de ingredientes agregados y el momento en que se agregan los ingredientes. Todo tenía que ser extremadamente preciso. Además de eso, el rocío de la mañana y el rocío de la noche tendrían que usarse todos los días para purificarlo, y la energía profunda más adecuada tendría que usarse para guiar su fuerza medicinal. Y en este periodo de 50 años, un solo paso en falso haría que todos los esfuerzos previos se fueran al desperdicio. Dentro del palacio del duque Baoin, e incluso en todo el reino demonio ilusionario, actualmente solo había 2 personas que tenían la capacidad de refinar una píldora del soberano. Estas 2 personas tenían que agotar toda su energía para refinar solo una. Aunque trabajaron con el cuidado más meticuloso durante 50 años, la tasa de éxito para refinar una píldora del soberano era solo del 50%. Entonces, en 100 años, el palacio del duque Baoin podría producir como máximo 2 píldoras del soberano. No era exagerado en lo más mínimo decir que cada píldora del soberano se refinaba usando las vidas de los miembros del palacio del duque Baoin. Pero para la perla venenosa del cielo, este proceso de refinación extremadamente difícil era.
Yunche arrojó la píldora del soberano con desprecio a un lado, ni siquiera se molestó en ponerla en la perla venenosa del cielo. Después de eso, salió de su patio y fue directamente al pabellón de medicamentos de la familia Yun. La familia Yun había resistido durante 10.000 años, por lo que su acumulación de diversas medicinas espirituales era naturalmente rica sin comparación. Este pabellón de medicamentos no se consideraba grande entre las 12 familias guardianas, pero aún así tenía 3 pisos de altura. Cada piso era mucho más grande que los del clan Xiao en los que había vivido durante 16 años. El pabellón de medicamentos de una familia era el pilar y la base fundamental del poder de toda la familia, por lo que se podría decir que es el lugar más importante para una familia. Esto significa que siempre estaría protegido por individuos fuertes o barreras poderosas. Por supuesto, custodiando el pabellón de medicamentos de la familia Yun estaba un anciano cuyo cabello y cejas se habían vuelto completamente blancos. Su nombre era Yun Yaozi y tenía casi 2000 años. También era uno de los miembros de la familia Yun que tenía el rango más alto dentro de la familia, y su deber de por vida era custodiar el pabellón de medicamentos de la familia Yun. Cuando vio acercarse a Yunche, tomó la iniciativa de darle la bienvenida e inquirió con una alegre voz. «Joven patriarca, ¿quieres entrar al pabellón de la medicina?» Enfrentándose a este viejo anciano de la familia Yun, Yunche se arrodilló respetuosamente en señal de respeto por su antigüedad y respondió. Sí, lamento molestarlo, anciano, pero ¿puede este Junior usar libremente los ingredientes medicinales dentro del pabellón de la medicina? Yun Yaozi sonrió amablemente y sus ojos se llenaron de admiración y aprecio al mirar a Yunche. Tú eres el joven patriarca de nuestra familia Yun y cualquier cosa dentro de la familia Yun es libre para que la uses. Deja que este viejo abra la barrera para ti. Cuando la voz de Yun Yaozi cayó, la barrera protectora frente al pabellón de la medicina desapareció. Se hizo a un lado e hizo una reverencia mientras decía: Joven patriarca, por favor, entra. Si tienes más instrucciones o peticiones, puedes llamar a este viejo cuando lo desees. Gracias por su molestia. Después de que Yunche entró al pabellón de la medicina, la barrera apareció detrás de él una vez más. El fuerte olor a medicina flotaba en el aire. Yunche dio un ligero resoplido, y ya podía oler decenas de varios ingredientes medicinales extremadamente preciosos. Avanzó y miró a izquierda y derecha, y antes de que pasaran 2 horas, Yunche ya había recorrido la totalidad del primer piso del pabellón de la medicina. Solo con eso, ya había memorizado todos los ingredientes medicinales que se almacenaban aquí, además de su ubicación, su cantidad e incluso su edad. Después de eso, fue al segundo piso, y al tercero. Finalmente se detuvo en medio del tercero. El tercer piso del pabellón de la medicina almacenaba la medicina espiritual de grado más alto y la jade profunda que la familia Yun poseía. Y solo por la energía espiritual extremadamente espesa que saturaba este lugar, si un practicante profundo del reino profundo elemental o del reino profundo naciente cultivaba aquí, rompería fácilmente su cuello de botella en poco tiempo. Yunche se sentó con las piernas cruzadas en el centro del tercer piso del pabellón de la medicina. Después de eso, juntó toda la medicina espiritual y la jade espiritual que había reunido, y la oscura luz verde de refinación de la perla Scapoisen brilló desde la parte superior de su mano izquierda. Con solo un segundo de esfuerzo, 30 píldoras de Overlord, así es, píldoras de Overlord, estaban frente a Yunche. Y rodeándolas había un círculo de productos de desecho dejados atrás por el proceso de refinación. Si alguien del palacio del duque Baoin hubiera presenciado esta escena, se habría quedado tan impactado que se le habría caído la mandíbula. Yunche tomó una píldora al azar y la miró superficialmente. Todas las píldoras medicinales refinadas por la perla Scapoisen eran de la más alta calidad. Solo el brillo y el aura eran varios grados más puros que los de la píldora refinada por el palacio del duque Baoin. En cuanto a la efectividad y la suavidad de la medicina, era mucho, mucho superior. No solo eso,
La cantidad de materiales consumidos era solo una cuarta parte de los materiales que había utilizado el palacio del duque Baoin. Después de todo, los métodos de refinación de la gente común causarán inevitablemente que una gran parte de la efectividad medicinal se pierda en el proceso. Pero con la perlas K-Poison refinándolo, no se perdería ninguna efectividad medicinal. Junche tomó estas píldoras de Overlord y murmuró para sí mismo en voz baja. Ah, ¿cómo se supone que la otra gente va a vivir? No nos adelantemos. Primero, solo refinaré casualmente unas pocas cientos de píldoras. Con eso, Junche se quedó en el pabellón de la medicina y desde la tarde hasta que cayó la noche, no salió. El espacio en el patio de Jun Kingon se distorsionó y la figura de la emperatriz pequeña demonio apareció lentamente. Después de presenciar la inesperada llegada de la emperatriz pequeña demonio, Jun Kingon y su esposa se acercaron y dijeron: Saludamos a la emperatriz pequeña demonio. Patriarca Jun, todavía estás curando una herida, no hay necesidad de más formalidades. La emperatriz pequeña demonio levantó casualmente una mano, y una fuerza irresistible detuvo inmediatamente la reverencia de Jun Kingon y Muyuro. Esta emperatriz ha venido hoy a ver cómo está la herida del patriarca Jun. Y por la cara del patriarca Jun, puedo ver que te has estado recuperando constantemente. Jun Kingon juntó las manos y dijo: La preocupación y el favor que ha mostrado la emperatriz pequeña demonio, este Jun está sinceramente agradecido por ello. Las habilidades médicas de Cheer son extraordinarias, por lo que no hay nada grave en la herida de este Jun. Y según Cheer, me recuperaré por completo en 3 meses. ¿Recuperarse por completo? Una mirada de asombro cruzó la cara de la emperatriz pequeña demonio, pero luego asintió lentamente con la cabeza. Eso es simplemente fantástico. Entonces parece que el patriarca Jun no tendrá problemas para asistir a la gran ceremonia dentro de 5 días. Jun Kingon dijo sin ninguna duda: Emperatriz pequeña demonio, no te preocupes. Mi esposa y yo no nos perderemos la gran ceremonia dentro de 5 días. MN. La emperatriz pequeña demonio asintió ligeramente con la cabeza, luego miró de reojo mientras preguntaba con una voz desinteresada: ¿Está Junche en casa? Jun Kingon respondió: Cuando el sexto anciano pasó hace no mucho, dijo que vio a Junche entrar en el pabellón de medicinas. Es posible que todavía esté en el pabellón de medicinas ahora. Inmediatamente enviaré a alguien a llamarlo. No hay necesidad. La pequeña emperatriz demonio levantó la mano. Debería haber entrado al pabellón de medicinas para preparar medicina espiritual para mejorar el proceso de recuperación del patriarca Jun, así que esta emperatriz no les molestará más. Al caer su voz, el espacio alrededor de la pequeña emperatriz demonio se distorsionó y ella desapareció por completo del lugar donde había estado flotando. La pequeña emperatriz demonio preguntó específicamente por Junche. Parece que lo considera de gran importancia. Muyuro dijo sonriendo: Jeje, eso es natural. Después de todo, en estos 4 meses, Junche se enfrentó al peligro junto con la pequeña emperatriz demonio, y tal vez, fue Junche quien salvó a la pequeña emperatriz demonio también. Jun Kingon sonrió levemente, pero un rastro de duda brilló en las profundidades de sus ojos. Porque, cuando la pequeña emperatriz demonio se giró por última vez, le dio la impresión de que ella estaba tratando de evitar encontrarse con su mirada, pero en todos los años que había conocido a la pequeña emperatriz demonio, ella nunca había intentado evitar la mirada de nadie antes. ¿Debería ser solo una idea equivocada? ¿O tal vez estaba pensando demasiado? Pabellón de medicina de la familia Jun, 3er piso. Junche todavía estaba sentado con las piernas cruzadas, desde la última vez que había ido a recuperar más medicina espiritual y jade profundo, ya había pasado 1 hora. A partir de ahora, su mano sostenía una píldora medicinal de color rojo apagado. La píldora medicinal tenía un brillo opaco, pero emitía un aura extremadamente única. Junche la miró sin decir nada y simplemente se quedó sentado, sumido en sus pensamientos. De repente, la voz de Yasmín resonó en su mente. Cuídate las espaldas. Junche se sorprendió,
pero inmediatamente giró su cuerpo con la rapidez del rayo, y a no 5 pasos de él, una pequeña y delicada figura gris se encontraba allí en silencio. Un par de ojos que se asemejaban a la noche silenciosa y estrellada lo miraron con frialdad. Pequeña, emperatriz demonio. La boca de Yunche se abrió de par en par, y pasó un buen rato antes de que lograra cerrarla. Tú, ¿cuándo llegaste? No, ¿por qué estás aquí? Yunche poseía el gran camino del Buda, por lo que la fuerza de su percepción espiritual era anormal. En todo el reino demoníaco ilusorio, la única persona que podía acercarse a 5 pasos de él sin que él se diera cuenta era la pequeña emperatriz demonio. Capítulo 628. La despiadada pequeña emperatriz demonio. ¿Qué estás haciendo? La pequeña emperatriz demonio ignoró su pregunta y preguntó con frialdad. La frialdad glacial de su voz era desgarradora, sin embargo, no lo había hecho a propósito y siempre había sido así. Yunche se levantó y respondió. Estoy refinando píldoras, ¿por qué estás? ¿Refina píldoras? ¿Sin un caldero, un horno o un artefacto, cómo estás refinando las píldoras? La pequeña emperatriz demonio preguntó sin expresión. Aunque otros no puedan, eso no significa que yo no pueda. Aparte del shock bastante abrupto al principio, la expresión de Yunche ya había vuelto a la normalidad. Actualmente, en todo el reino demoníaco ilusorio, la única persona que no tenía miedo de la pequeña emperatriz demonio era probablemente Yunche. Extendió la mano y entre sus dedos estaba la píldora de color rojo pálido que había estado mirando durante un tiempo. Pequeña emperatriz demonio, llegaste en el momento perfecto. Esta píldora es algo que refiné para ti. ¿Para esta emperatriz? La pequeña emperatriz demonio frunció levemente el ceño. ¿Por qué esta emperatriz necesitaría alguna píldora? Esta píldora contiene todos los elixires y el jade profundo que pude encontrar en este pabellón de medicinas que pueden aumentar la longevidad. Antes de que una expresión de abatimiento cruzara su rostro, Yunche dijo lentamente. No estoy segura si realmente puede aumentar tu vida útil, pero al menos. Sus poderes medicinales son suaves y consumirla no te haría daño. Los ojos de la pequeña emperatriz demonio estaban fríos como el hielo. Ella estaba impasible, y su expresión no cambió ni un ápice. Con el movimiento de su larga manga, la píldora en las manos de Yunche ya había caído en sus manos. Sin mirarla, simplemente la tiró a su espacio. Viendo tu arduo trabajo, esta emperatriz lo aceptará esta vez. Sin embargo, no tienes que hacer cosas tan insignificantes para esta emperatriz. El destino de esta emperatriz es algo que el Dios Divino Cuervo Dorado ha proclamado. Ya que incluso el Dios Divino Cuervo Dorado lo ha dicho, que existencia en este mundo puede posiblemente cambiarlo. La condición de este cuerpo es algo que esta emperatriz conoce mucho mejor que tú. Incluso si usaras todas las hierbas espirituales que la familia Yun ha acumulado durante los últimos 10.000 años e incluso todo el cristal divino veteado púrpura dentro de este reino demoníaco ilusionario, no podrías posiblemente extender la vida útil de esta emperatriz ni siquiera por un respiro. Sería una pérdida de tiempo. Todo lo que tienes que hacer es ayudar a esta emperatriz a guardar este secreto y no contárselo a nadie. En cuanto a los demás asuntos que no necesitas preocuparte, no seas entrometido. No. Yunche miró directamente a los ojos de la pequeña emperatriz demonio y sacudió la cabeza con considerable determinación. Si solo fueras la pequeña emperatriz demonio, mientras no interfieras con los intereses de mi familia Yun, ni siquiera me molestaría en saber si estabas viva o muerta. Sin embargo, este asunto es algo que no puedo ignorar. Tampoco permitiré que tu vida termine 3 años después. Porque, tú eres todavía mi mujer, Yunche. La mirada de la pequeña emperatriz demonio cambió y de repente se volvió fría. Despreciable. Yunche, sabes que por lo que acabas de decir a esta emperatriz puede condenarte a muerte. La presión aterradora de la pequeña emperatriz demonio era suficiente para hacer temblar a un monarca de alto nivel, pero Yunche no tenía miedo en absoluto y, en cambio, levantó las comisuras de sus labios, diciendo casualmente: Incluso si creo que los fantasmas existen en este mundo, no creería que me matarías. Tú eres la pequeña emperatriz demonio. Y yo, Yunche, soy tu hombre, la pequeña emperatriz demonio.
Y, estrictamente hablando, tú eres la que me obligó a hacerlo. SSS. Una ráfaga de viento aguda rasgó violentamente el espacio, y una figura gris pasó por delante de Yunche antes de que un pequeño par de manos regordetas agarraran su cuello. Su agarre era fuerte, y casi lo sofocaba y le aplastaba el hueso yoides. Si no fuera por la pequeña estatura de la pequeña emperatriz demonio, ya habría sido levantado del suelo por ella. ¿De verdad crees que esta emperatriz no se atreve a matarte? La cara de la pequeña emperatriz demonio estaba muy cerca, sus ojos eran ilimitados como el cielo estrellado. Cerrando su corazón como una prisión de hielo, exclamó: Estos últimos 3 años de la vida de esta emperatriz se utilizarán para limpiar el reino demoníaco ilusionario con sangre. Mientras esta emperatriz lo desee, no hay nadie que no pueda ser asesinado. En cuanto a ti, sabes demasiado sobre el secreto de esta emperatriz y, sin duda, eres alguien que necesita morir. Todavía te atreves a actuar con tanta insolencia frente a esta emperatriz. Un toque del hedor de la sangre flotó en los sentidos de la pequeña emperatriz demonio, y de repente vio que en la manga del brazo derecho de Yunche había una herida de 5 centímetros de largo. A juzgar por el hedor de la sangre en el aire, era fácil saber que la herida no se había infligido hace mucho tiempo. Sus ojos se hundieron y, al instante, desvió la mirada. Yunche no podía respirar, todo su cuerpo parecía estar siendo presionado por una montaña, incapaz de luchar ni un poco. Su rostro pronto se puso pálido, y sin embargo, sus ojos no mostraban ningún signo de miedo. Con mucha dificultad, dijo con voz clara: Yo, no creo, que tú, me, mates. La mirada de la pequeña emperatriz demonio se volvió aún más helada, y su voz se hizo más fría. Entonces, ¿quieres probarlo? Claro. La pequeña mano que rodeaba su cuello se apretó, causándole un gran dolor, pero en cambio, él se rió. Déjame ver, ¿qué método vas a usar, para matarme? Mientras hablaba, Yunche, que había reunido toda la energía profunda que pudo reunir en su mano derecha, la extendió hacia adelante a la velocidad del rayo y agarró el pecho derecho ligeramente sobresaliente de la pequeña emperatriz demonio. En un instante, un trozo de jade suave estaba en la empuñadura de la mano derecha de Yunche. La túnica gris y la prenda interior de la pequeña emperatriz demonio eran muy finas, lo que significaba que Yunche podía sentir claramente la forma y la suavidad del pecho nevado. ¡Ban! Un estruendo resonó, y el cuerpo de Yunche salió volando como un misil. Después de un boom, se estrelló contra las paredes del pabellón de medicinas, rompiendo directamente un agujero de 10 metros de ancho en el jade profundo de 10.000 años. Los fragmentos de jade tintinearon al caer. Yunche yació en el suelo durante un buen rato antes de que apenas lograra ponerse de pie apoyándose en el jade destrozado. Mientras se tapaba la garganta con la mano, tosió con una sonrisa complacida. Tos. ¿Para qué te estás mostrando? Obviamente no puedes matarme. El pecho de la pequeña emperatriz se agitó mientras se estremecía con fría sed de sangre. Se dio la vuelta, luego dijo con frialdad: Esta emperatriz no te matará porque tú salvaste la vida de esta emperatriz anteriormente, y esta emperatriz no está dispuesta a decepcionar a la familia Jun. En cuanto a lo que sucedió en el Valle de la Llama Relámpago del Cuervo Dorado, esta emperatriz simplemente usó tu constitución de dios Fénix y dragón para obtener poder para vengarse. ¿Crees que esta emperatriz tiene sentimientos por ti? Demasiado absurdo. Que esta emperatriz no te mate hoy puede considerarse como una recompensa por la vida de esta emperatriz que salvaste en su momento. Pero a partir de hoy, si te atreves a ofender a esta emperatriz o te atreves a mencionar siquiera la mitad de lo que sucedió en el Valle de la Llama Relámpago del Cuervo Dorado, esta emperatriz definitivamente. Las palabras de la pequeña emperatriz demonio se cortaron de repente. Luego, con un resoplido frío, el espacio a su alrededor se distorsionó, y toda su persona desapareció completamente ante los ojos de Yunche. Uf. Yunche se deslizó lentamente hacia abajo y luego se sentó pesadamente en el suelo. Aunque la pequeña emperatriz demonio no le había dado un golpe mortal antes, definitivamente no fue ligero, causando que la energía y la sangre en su cuerpo entraran en confusión.
Si ella hubiera sido un poco más brusca, la sangre habría brotado de los 7 orificios de su rostro. Esta mujer es bastante feroz. Yunche se masajeó la garganta con una mano y se presionó el pecho con la otra. Levantó la cabeza hacia el lugar donde la pequeña emperatriz demonio se había ido y preguntó distraídamente. Jazmín, dime, ¿tengo que preparar un poco de rocío celestial de jade para la pequeña emperatriz demonio? ¿Rocío celestial de jade? ¿Qué es eso? ¿Es algo que se puede usar para prolongar la vida? No puede prolongar la vida, pero si una mujer toma una dosis todos los días, su pecho se desarrollará más. Los efectos son excelentes y no habría efectos secundarios. Todo en la pequeña emperatriz demonio es bueno, solo que su pecho es un poco plano. Es tan plano como el tuyo. TCH. Yunche exhaló dolorosamente. Una ráfaga de intención asesina helada cubrió todo el cuerpo de Yunche mientras Jazmín se reía en silencio. Originalmente tenía un poco de simpatía por ti, pero ahora desearía que la pequeña emperatriz demonio te hubiera roto todos los huesos. La pequeña emperatriz demonio no se había ido demasiado lejos y apareció a 300 metros por encima de la sala de medicinas de la familia Yun. Sus pequeñas manos de jade se extendieron y la tenue pastilla roja de Yunche apareció en la concavidad de su palma. Ella tomó la pastilla y la acercó lentamente a sus labios, luego, de repente se detuvo. De la pastilla que tenía ante sus ojos, olía un rastro extremadamente leve de energía sanguínea. La cicatriz sangrienta en las mangas de Yunche brilló repentinamente ante ella. Esta energía sanguínea olía a la energía de su manga, eran exactamente iguales. Aturdida, las manos de la pequeña emperatriz demonio cayeron. Siguiendo el balanceo de su figura, desapareció en el lugar. Yunche finalmente calmó su energía y su sangre, y luego se puso de pie. Al ver la pared contra la que había sido golpeado, su rostro se volvió sombrío. Estas jades profundas de 10.000 años eran todas tesoros invaluables. En este momento, una aura pesada llegó por detrás. Se giró y vio que la pequeña emperatriz demonio había regresado. En su rostro, había una clara sacudida, ira. ¿Usaste tu propia sangre para refinar esta pastilla? La pequeña emperatriz demonio sacó la tenue pastilla roja y preguntó con un tono de voz incomparablemente abatido. Sin esperar la respuesta de Yunche, la voz de la pequeña emperatriz demonio irradió furia. ¿Crees que tu sangre de dios dragón es omnipotente? ¿Crees que tienes una forma de alterar una vida que ni siquiera el dios divino cuervo dorado puede salvar? No lo sé, puede que solo tenga un pequeño efecto. ¿Estás dispuesto a usar constantemente tu propia sangre para refinar pastillas para esta emperatriz? Los ojos helados de la pequeña emperatriz demonio irradiaban una leve burla. ¿Crees que si hicieras esto, esta emperatriz te estaría agradecida y se conmovería hasta las lágrimas? HMPH. Hay momentos en que eres inteligente, pero a veces eres increíblemente estúpido. ¿Crees que esto puede ayudarte a ganarte el favor de esta emperatriz? La pequeña emperatriz demonio levantó la mano y la tenue pastilla roja se colocó entre sus dedos. Pero para esta emperatriz, si la hubiera ingerido sin tener cuidado, simplemente habría sido contaminada por tu sangre. Cuando su voz cayó, una llamarada de oro escarlata ardió en la palma de su mano, quemando instantáneamente la pastilla que Yunche había refinado con su sangre hasta convertirla en cenizas. Yunche. HMPH. Con un movimiento de su mano, la pequeña emperatriz demonio se dio la vuelta y una vez más desapareció ante sus ojos como la niebla. Suspiro. Yunche sacudió la cabeza y suspiró, murmurando para sí mismo. ¿Por qué necesitas ser así? Entiendo a las mujeres, más que tú. Encima de la sala de medicinas de la familia Yun, la pequeña emperatriz demonio extendió la mano y llevó lentamente la tenue pastilla roja entre sus labios y la tragó ligeramente. Un aura suave se extendió inmediatamente, llenando todo su cuerpo. Mientras volaba en el aire, extendió la mano hacia el centro de la ciudad imperial demonio. Era una figura solitaria en el vasto espacio de arriba.
En estos 100 años, siempre había estado sola, así que quizás ya se había acostumbrado a ello. Pero hoy, una sensación de una mezcla tenue de soledad y amargura que nunca antes había sentido se mezcló con su soledad. Capítulo 629. Crimen imperdonable. 7 días después del regreso de la pequeña emperatriz demonio, se había programado la continuación de la ceremonia de entronización, que había sido interrumpida hacía 4 meses. El gran salón demoníaco imperial, que había quedado monstruo y destruido, también había sido reparado suficientemente en los 7 días. En comparación con los murmullos interminables en el gran salón hace 4 meses, cuando las dos potencias competían por el control, hoy el número de personas en el gran salón era mucho mayor. Sin embargo, reinaba un silencio mortuorio, tanto que ni siquiera se podía escuchar la respiración. El arreglo de los asientos principales también había sufrido un cambio muy notable. Un gran carácter Yun estaba escrito en la posición de cabeza de las familias guardianas y el clan Elian, que ocupaba la posición de cabeza, encabezado por Elian Quang. Todos sus miembros de alto rango se arrodillaban en medio del gran salón. Ni siquiera tenían asientos. Los expertos que se habían pasado al palacio del duque Wei, sean de las familias guardianas, de los palacios de los duques, de otras fuerzas o expertos sin igual, todos se arrodillaban allí obedientemente y temblaban de miedo ante el frío poder de la pequeña emperatriz demonio. ¿Cómo han ido los preparativos para la ceremonia de investidura del rey Xiao Jun? Informo a la pequeña emperatriz demonio que todo ha sido preparado adecuadamente. La ceremonia de investidura puede tener lugar mañana. Solo, la pequeña emperatriz demonio debe elegir la ubicación del palacio del rey Xiao. Por supuesto, lo más cerca posible de la familia Jun. Sí, este humilde súbdito entiende. El rey Xiao Jun, tiene 22 años este año y aún no se ha casado. Después de convertirse en rey, se debería considerar pronto la cuestión de una reina. La mirada de la pequeña emperatriz demonio se dirigió hacia el clan bajo el cielo. La hija del patriarca bajo el cielo, séptimo bajo el cielo, cumplirá 26 este año. Es hermosa, tiene un talento extraordinario y aún no se ha casado. Esta emperatriz ha oído que ella y el rey Xiao se llevan bien el uno al otro, se devuelven sus sentimientos y son el uno para el otro. Por lo tanto, esta emperatriz tiene la intención de casar a séptimo bajo el cielo con el rey Xiao. ¿Qué opina el patriarca bajo el cielo al respecto? Las palabras de la pequeña emperatriz demonio dejaron con la mandíbula caída a Xiao Jun, quien no pudo recuperarse durante mucho tiempo. Séptimo bajo el cielo, igualmente sorprendida, emitió un sonido A, cubriendo sus labios apretadamente con sus manos, y su rostro se volvió rojo de emoción y felicidad. El máximo ambición bajo el cielo se levantó de su asiento con prisa. La intermediación de la pequeña emperatriz demonio en el matrimonio es el mayor honor en la vida de mi hija. Máximo ambición, por supuesto, no tiene absolutamente ninguna objeción. Máximo ambición agradece a la pequeña emperatriz demonio por su gracia en nombre de su hija. Séptimo bajo el cielo agradece a la pequeña emperatriz demonio por su gracia. Séptimo bajo el cielo se arrodilló y inclinó, y el rubor en su rostro, que no se despejó durante mucho tiempo, reveló la inmensa alegría en su corazón. Hey. Vieja 7, sé más reservada, reservada. Número 5 bajo el cielo tiró del borde de la camisa de número 7 bajo el cielo, diciendo impotente. Reserva a tu hermana. Dijo número 7 bajo el cielo en voz baja, diciendo con enojo. Ya les he pagado por haberme bullingado a mí y a mi hermano Jun en el pasado, joder. ¿No eres mi hermana? Número 5 bajo el cielo susurró con cuidado, su corazón aún más confuso. ¿Quién habría pensado que el que inicialmente fue humillado por todos en la ciudad demoníaca imperial como el bastardo del cielo profundo se convertiría en? ¡Ay! El mundo es verdaderamente inconstante, pero teniendo en cuenta la personalidad del chaval Xiao Jun, no iría tan lejos como para guardarnos rencor por cómo lo tratamos en el pasado, probablemente no. Después de todo, ignorando su identidad pasada, su personalidad y su trato a vieja 7 son muy buenos. Xiao Jun también se levantó de su asiento rápidamente y respondió emocionado.
Xiao Jun agradece a la pequeña emperatriz demonio 10.000 veces por conceder este matrimonio. Xiao Jun no defraudará a la séptima hermana en esta vida. Dijo eso, y no pudo evitar dirigir su mirada hacia número 7 bajo el cielo. Sus miradas se encontraron, y número 7 bajo el cielo le sacó la lengua, haciendo una cara cómica. Incluso bajo las miradas de todos, su rostro sonriente era como un centenar de flores en pleno apogeo. La pequeña emperatriz demonio asintió ligeramente. La situación no podría ser mejor. Patriarca Jun, número 7 bajo el cielo es la perla más preciosa de la familia bajo el cielo. El regalo de compromiso de vuestra familia no puede ser pequeño. Jun Qingong se levantó y respondió con una sonrisa. Por supuesto. Este Jun siempre ha estado encantado con la princesa de la familia bajo el cielo. Ahora que la tarea se ha cumplido, hay dos eventos felices simultáneos en la familia Jun. Cuando hayamos elegido una fecha auspiciosa, este Jun traerá un regalo sustancial y propondrá formalmente el matrimonio en nombre de Xiaoer. Las parejas envidiaban a Máximo Ambición bajo el cielo. Aunque se sentaba derecho y correctamente, no podía ocultar su felicidad. Su corazón estaba en ebullición. Inicialmente, cuando pensó en el asunto de su hija y Jun Xiao, casi le explotó la cabeza, y hoy su hija se casaría con Xiao Jun, y era una gran suerte para toda la familia bajo el cielo. Porque el actual Xiao Jun no podía compararse con el de antes. Incluso más, la actual familia Jun ni siquiera podía compararse con la de antes. 4 horas pasaron muy rápido en el palacio. El grupo de personas que estaban en contubernio con el duque Wei se arrodilló allí durante 4 horas, sin moverse un ápice. Ni siquiera se atrevían a interrumpir, ni siquiera a soltar un peo, como si fueran criminales a la espera de su sentencia. No, eran exactamente criminales. En este momento, la mirada de la pequeña emperatriz demonio se dirigió al centro del gran salón. Su mirada, que era suave por naturaleza, se volvió fría en un abrir y cerrar de ojos. Aunque las personas que estaban arrodilladas no levantaban la cabeza, la presión de la pequeña emperatriz demonio era como una fría cuchilla que apretaba sus cuellos, haciendo que sus cuerpos temblaran. Esa presión los obligaba a bajar la cabeza aún más, sin atreverse a respirar profundamente. Esta emperatriz wanted ustedes para matar a los 9 clanes del duque Wei en 10 días. Han pasado 7 días, ¿cómo va el progreso? El tono que la pequeña emperatriz demonio usó para hablarles difería completamente del que usó con la familia Jun y la familia bajo el cielo, era tan deprimente que los ahogaba. La pequeña emperatriz demonio no le preguntó a nadie en particular, y los pocos patriarcas que estaban arrodillados al frente luchaban por ser los primeros en responder. Informó a la pequeña emperatriz demonio, de los 4 clanes del padre del duque Wei, 3 clanes de su madre y 2 clanes de su esposa, todos han sido eliminados, no queda ni uno solo. Los que estaban estacionados fuera de la capital han sido eliminados, que la emperatriz pequeña demonio esté tranquila. Los cadáveres, como la emperatriz pequeña demonio ha ordenado, han sido quemados públicamente frente a las puertas de la ciudad, ni siquiera un centímetro de hierba quedó. Las órdenes de la emperatriz pequeña demonio, naturalmente no nos atreveríamos a demorarnos. Elian Quang, nervioso, sacó un fajo de tiras de jade, levantando ambas manos. Debajo del palacio del duque Wei había una habitación secreta que aún no se ha destruido. Esta tira de jade se encontró en su interior. El arte del diablo de la llama caída del palacio del duque Wei está inscrito en ella. La emperatriz pequeña demonio posee poderes divinos, por lo que este arte del diablo de la llama caída naturalmente no tiene las cualidades para estar a sus ojos. Solo que registra algún tipo de técnica de escape de sangre. Lo más probable es que el duque Min la haya usado para escapar ese día. Las cejas de la emperatriz pequeña demonio se contrajeron y cuando extendió la mano, la tira de jade en las manos de Elian Quang voló hacia ella. Jun Che, que estaba sentado junto a Jun Qingong, también dirigió su mirada hacia ese fajo de tiras de jade que contenía energía siniestra. La técnica de escape de sangre que el duque Min había usado ese día era extremadamente extraña y, según las capacidades de la emperatriz pequeña demonio, no podía decir a dónde había escapado.
Sin embargo, si se descifrara la técnica de escape de sangre que había usado el duque Min, la próxima vez que cayera en manos de la emperatriz pequeña demonio, no podría escapar. La emperatriz pequeña demonio inmediatamente extendió la tira de jade y, efectivamente, se mostraba una extraña técnica de escape de sangre. La miró con indiferencia, luego la cerró. Emperatriz pequeña demonio, este Bai hizo un descubrimiento mientras limpiaba a los miembros supervivientes del duque Huai. Bai Ji se apresuró a avanzar, levantando una tira de jade aún más grande en sus manos. Esta tira de jade se obtuvo de una habitación secreta debajo del palacio del duque Huai. En ella está grabado todo. Hablando hasta este punto, Bai Ji resolutamente tragó saliva, luego continuó. Todos los nombres de los que desertaron al palacio del duque Huai. Que la emperatriz pequeña demonio eche un vistazo. Los corazones de muchas personas presentes se estremecieron, el sudor frío brotaba de todo su cuerpo. No hay necesidad de mirarlo. La emperatriz pequeña demonio, sin embargo, ni siquiera miró la tira de jade y dijo con voz baja. Entregue la lista de nombres al palacio del duque Sin. Luego, envíe una orden, dentro de 3 días, para que todos aquellos cuyos nombres estén en la lista usen su propia sangre para escribir una carta de culpabilidad. Luego, colóquela en la muralla norte de la ciudad para que se exhiba públicamente durante 3 años. Si es así, esta emperatriz los dejará ir esta vez y no perseguirá el asunto. Sin embargo, si después de 3 días, alguien en la lista que no haya mostrado su carta de sangre en la muralla de la ciudad será tratado como los parientes del duque Wai, para ser exterminado sin piedad. Otra orden sangrienta como de azura salió de la boca de la emperatriz pequeña demonio, hizo que toda la gran sala se volviera fría de repente. Los ojos de Yunche se iluminaron de repente. Eso era porque la orden de la emperatriz pequeña demonio era muy brillante. Aparte de Bai Ji, nadie más debería haber visto realmente cuyos nombres estaban en la lista. Aunque la tira de jade era muy grande, no podía ser completa. Sin embargo, la orden de matar sin piedad acabaría con cualquier esperanza de que cualquiera que hubiera estado en connivencia con el palacio del duque Wai tuviera. Obedientemente se declararían culpables, usando su propia sangre para confesar en las murallas de la ciudad. De esa manera, todos los que habían desertado al palacio del duque Wai, pero aún eran desconocidos, quedarían claramente expuestos. Sin embargo, los de las familias guardián y los palacios del duque suspiraron aliviados. Ser perdonados con solo una carta de sangre era simplemente un giro alegre de los acontecimientos. Pero justo cuando suspiraron profundamente, la siguiente frase de la emperatriz pequeña demonio hizo que sus corazones saltaran ferozmente. En cuanto a los de las familias guardián y los palacios del duque en la lista, olvídense de escribir una carta de sangre. La emperatriz pequeña demonio de repente se puso severa. Otras personas que siguen las órdenes del duque Wai pueden verse como simplemente siguiendo a la multitud. Pero como pilares y vigas del reino demonio ilusorio, que ustedes se rebelen contra el emperador demonio, eso es simplemente traición. Es simplemente un crimen imperdonable. Si ustedes fueran perdonados tan fácilmente, ¿cómo sería esta emperatriz digna de los ciudadanos del reino demonio ilusorio? ¿Cómo sería digna de los ancestros que trajeron la paz del reino demonio ilusorio de hoy? Como si les hubieran echado agua de un purgatorio helado, los 7 patriarcas y duques se volvieron helados desde la cabeza hasta los pies. Un monarca anciano gritó entre lágrimas. Emperatriz pequeña demonio, este pequeño duque conoce sus pecados, pero estos crímenes acumulados del palacio del duque Huai, este duque no los sabía. No hay necesidad de decir más. La emperatriz pequeña demonio cortó fríamente sus palabras, se levantó y golpeó con la mano su silla imperial. De repente, con un sonido retumbante, la silla imperial se movió hacia la derecha y una puerta de piedra oculta se abrió lentamente. Detrás de la puerta de piedra había una habitación de piedra espaciosa pero oscura. Esta sala de piedra rara vez se abría, solo se utilizaba ocasionalmente cuando se discutían secretos importantes. La gran ceremonia terminará, esta emperatriz no tiene nada más. La emperatriz pequeña demonio se giró hacia un lado y dijo sin expresión. Todos pueden dispersarse, los invitados de lejos pueden regresar esta tarde.
Después de una pausa momentánea, su voz se volvió gélida. Las familias guardián y los duques culpables se quedan. Cuando terminó su discurso, la emperatriz pequeña demonio se dio la vuelta y entró en la sala de piedra con una ráfaga de aire frío. La emperatriz pequeña demonio anunció el final de la gran ceremonia tan abruptamente como la última vez. Algunas personas todavía tenían cosas que decir, pero cuando escucharon la última frase de la emperatriz pequeña demonio, todos inmediatamente se callaron, sin atreverse a decir otra palabra. Con cuidado, salieron de sus asientos, movieron sus cuerpos y se fueron del gran salón imperial demonio de una manera ordenada. Hermano mayor, ¿no te estás preparando para irte? Mirando a Yun Che, que estaba sentado derecho y sin moverse durante medio día, Xiao Jun preguntó inquisitivamente. Oh, todavía tengo algunos asuntos pequeños que discutir en privado con la emperatriz pequeña demonio, no hay necesidad de preocuparse por mí. Yun Che se apoyó la barbilla con la mano y dijo eso con una expresión misteriosa. Pero, pensando en las 3 palabras emperatriz pequeña demonio de hace un momento, Xiao Jun, como la mayoría de la gente, se estremecería involuntariamente. La emperatriz pequeña demonio evidentemente no quería que otras personas se quedaran. Ya dije que no te preocupes por mí. Date prisa y ve a buscar a tu séptima hermana. Yun Che agitó los brazos. Cuando se fue, al menos te miró en dirección a ti unas 7 u 8 veces. Si no la persigues, se puede enfadar y no casarse contigo. Hou Hou. Rió levemente. Xiaoer, vámonos. Tu hermano mayor seguramente tendrá sus razones para quedarse, no te preocupes. Cuídate primero. Muchas personas están esperando precisamente para hablar con este nuevo rey. ah, Xiao Jun se dio la vuelta y efectivamente vio que, a la entrada del gran salón, muchas personas se movían deliberadamente despacio, mirando constantemente en su dirección. Vete. Yun Qinggong jaló a Xiao Jun, luego sonrió levemente hacia Yun Che, sin preguntar nada mientras se marchaba lentamente. Muy rápidamente, la multitud se dispersó. Solo las familias guardianas y los duques arrodillados en el suelo quedaron. Sin las órdenes de la emperatriz pequeña demonio, nadie se atrevía a levantarse. Todas sus frentes estaban llenas de sudor frío, y constantemente usaban sus manos temblorosas para limpiarlo, pero justo cuando habían limpiado un poco, más fluía rápidamente para reemplazarlo. Yun Che barrió con la mirada a todos ellos, sin una pizca de lástima en sus ojos. Luego se levantó y caminó hacia la habitación de piedra a la que la emperatriz pequeña demonio había entrado, ni lentamente ni con prisa.